Una investidura y moción de censura más sencillas, junto con un Congreso con más poderes, podrían hacer más fáciles los acuerdos. Los socios podrían no mojarse sobre el gobierno, pero luego negociar ley por ley. Los ejecutivos tendrían que pactar igualmente con los otros partidos para impedir una moción en el Congreso que los derribasen. Incluso podrían arrancar gobiernos en minoría sin necesidad de coalición, porque los socios parlamentarios podrían velar por los acuerdos gracias a un legislativo más potente. Esta es una de las soluciones que recomendaba el politólogo Pablo Simón en el diario El País. Hoy analizamos los factores que han impedido formar gobierno y que nos han llevado a las elecciones generales del 10 de noviembre. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Zon Político. Para tratar el tema que nos ocupa, hoy contamos con una mesa de categoría. A mi derecha, Antonio Meza, secretario de Formación de la Juventud Socialista de San José de la Rinconada. Bienvenido. Muchas gracias, Fran. A mi derecha también Javi Ramírez, candidato a la alcaldía del puerto de Santa María por Recuperemos el Puerto. Gracias por invitarme, Fran. Gracias a ti. A mi izquierda, Carlos Maján, sociólogo y politólogo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. A mi izquierda también, María Gómez, politóloga. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bien, comenzamos con el minuto de apertura. La misma pregunta para los 4 invitados, respondéis en aproximadamente 1 minuto. La pregunta daría para muchas páginas, pero a vuestro juicio, ¿qué creéis que ha fallado para tenernos que ver abocados a otras elecciones y que no haya podido haber gobierno? Empieza Carlos. Bueno, yo creo que fundamentalmente se debe a la profunda polarización política que estamos viviendo en la actualidad. Los bloques de izquierda y derecha ideológicos están muy arraigados. Si en 2015, cuando surgió Podemos y Ciudadanos en la escena política española, veíamos que no se situaban ni en la izquierda ni en la derecha, que intentaban ocupar posiciones más centradas, ya ambos partidos se ubican en unos dos bloques. Y eso ha hecho que se dé lugar a posibles grandes alianzas entre dos bloques. Cuando hablemos de posibles pactos, siempre tengamos en cuenta el bloque de la derecha o el bloque de la izquierda. Por lo tanto, hemos hablado de las coaliciones posibles de Ciudadanos, PP y Vox, que al final no ha ido para adelante. Podemos y Izquierda Unida en su momento también se pactaron. Y esto, con la influencia del clivaje territorial, como es el tema de Cataluña, como digo, ha generado dos profundos bloques muy polarizados que ninguno de los dos se decanta por obtener una posición ventajosa y es consecuencia de que tengamos nuevas elecciones generales. Vale, muchas gracias, Carlos. María, ¿tu opinión? Bueno, pues en mi opinión, yo creo que los grandes partidos de izquierda recibieron una llamada de la población española que se vio reflejada en las elecciones ante el miedo del ascenso de Vox, y sin embargo el PSOE no ha sabido canalizar ese sí se puede que recibió de sus militantes, y Podemos no ha sabido cumplir su promesa a los votantes el día 28 de abril de frenar a la derecha, ni tampoco de llegar a acuerdos con el PSOE. Ahora nosotros podemos empezar a echar aquí las culpas a un partido o a otro, pero tampoco vamos a solucionar nada. Por lo tanto, yo creo que ha fallado el miedo de Unidas Podemos para tener un discurso claro y convencer, y que no solo pareciera que se estaba moviendo por sillones, y también la prepotencia del PSOE ante sabiendo que íbamos a ir a segunda vuelta de elecciones sin conseguir una mayoría absoluta en esta segunda vuelta. Gracias, María. Javi. Bueno, yo creo que tenemos que destacar 3 golpes de presión, ¿no? Yo el primero que he situado lo podemos dividir en factores internos y factores externos. Creo que los factores internos es que los partidos tradicionales lo han entendido que se ha acabado el bipartidismo y estamos en un sistema multipartidista, como Carlos ha expresado antes con el movimiento 15M. Y unos factores externos que pueden ser los económicos, por ejemplo el Parlamento Europeo con sus presiones económicas hacia España, el IBEX 35 o incluso las patronales. También yo creo que el segundo punto de presión es la movilización masiva que hemos tenido en las pasadas elecciones, que es un punto positivo, pero creo que también ha demarcado pues lo que iba a ser las negociaciones, un amplio espectro político, un 75% de participación y la misma noche del 28 de abril un con Rivera no en la sede de Ferrer. Y por último yo destacaría los dos actores que han intervenido, tanto el PSOE como Unidas Podemos. Yo creo que
que era un gobierno de minoría, 165 escaños, le faltaba para tener mayoría. Y creo que depender de Esquerra Republicana para aprobar, por ejemplo, algo tan sencillo como unos presupuestos generales, hubiera demarcado con la sentencia del Procés un problema muy grande en España. Yo creo que hubiera desgastado el gobierno y hubiéramos entrado en elecciones posiblemente en diciembre o enero. Muchas gracias, Javi, por tu participación. Antonio, te toca. Pues mira, Fran, yo lo que pienso que ha fallado para que no tengamos gobierno hoy es una falta de voluntad política, principalmente de los partidos mayoritarios de la izquierda. Creo que no se le puede reprochar nada en este caso a la derecha. Los tres partidos dejaron claro cuál era su posición, incluso los votantes del PSOE, como ya hemos comentado, dejó claro cuál era la posición que tenía que seguir el partido, ese con Rivera no. Y como ya te digo, creo que es una falta de voluntad política. Ninguno de los dos partidos de la izquierda quería realmente, bajo mi opinión, quería realmente un gobierno de coalición. En una sesión de investidura fallida desde el momento en que se convocó, el PSOE no comenzó a negociar hasta después de convocar la sesión de investidura y lo hizo tarde. Entonces, ha sido un juego de tiempos. Yo lo que pienso es que tanto Podemos como PSOE han jugado con los tiempos. Cuanto más se acercaba la investidura, el PSOE daba más a Podemos, y cuanto más se acercaba, el miedo de las segundas elecciones era lo que hacía que el PSOE, lo que el PSOE quería provocar en Podemos, unas segundas elecciones. De todas formas, ante todo, yo lo que creo que es un congreso que se ha formado con el voto del miedo. El voto del miedo a Vox y el rechazo de la ultraderecha es lo que ha hecho que se llegue a esta mayoría de izquierda. Antes de las elecciones andaluzas ninguna encuesta le daba esa mayoría a la izquierda. Entonces, votar con el miedo, yo creo que ha quedado claro que no es la solución para poder formar un gobierno. Vale, muchas gracias, Antonio. Habéis puesto de relieve este cambio de bipartidismo a multipartidismo, ¿no? A mí me llama mucho la atención que en tan pocos años hayamos visto este aumento de grupos parlamentarios y por ende estas dificultades para formar gobierno. A vuestro juicio, y en relación con el monólogo que planteaba antes, hablando sobre Pablo Simón, sobre sus recomendaciones, ¿creéis que este mayor número de grupos parlamentarios responde a un cambio de comportamiento electoral o es fruto de las dinámicas de la ley electoral y de nuestro sistema? Empieza María. Bueno, pues yo creo que sí que responde a un cambio de comportamiento electoral de los ciudadanos. Principalmente porque creo que en nuestro sistema político no estaba previsto que se diera este sistema multipartidista. Pero sí es verdad que en el momento en el que el 15M nos trae a Podemos y también nos da a Ciudadanos de otra forma, el sistema cambia. Pero ahora también nos encontramos con que Vox ha entrado y no sabemos qué contingencias han causado que este ascenso en tan pocos meses, ¿no? Ya dentro de un tiempo podremos estudiar ese ascenso y si posiblemente sea por Cataluña. Entonces yo creo que es más por un comportamiento electoral que por que haya que cambiar el sistema de partido o el sistema político, aunque también nos podemos meter con el debate de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Carlos. Yo creo que debemos tener en cuenta que, como ha dicho la compañera, que el sistema electoral tiende al bipartidismo y que es un escenario que teníamos permanente desde la transición. Nos encontramos actualmente en un sistema, o sea, en un modelo de mayor fragmentación que nos hayamos encontrado desde la transición, pero que no deja de ser una situación momentánea, que yo creo que se estabilizará en el futuro y que aunque sea fruto del comportamiento electoral de los ciudadanos, volveremos al bipartidismo porque así lo tiene estructurado nuestro sistema electoral. Javi. Yo estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Carlos, que estamos volviendo a un sistema bipartidista. Es verdad que en este momento pues tenemos una alta volatilidad, una alta fragmentación, ¿vale? Que los beneficiados, claro, de estos dos factores, los partidos tradicionales, tanto PP como PSOE. Pero creo que también se va a dar el caso, como pasaba anteriormente con los partidos nacionalistas, por ejemplo, que tenían que apoyarse en los gobiernos del PSOE y el PP para gobernar. Y entonces creo que eso es algo que está ocurriendo en toda Europa, que es que los partidos tienen que coaligarse con otra fuerza política para sacar adelante el gobierno, y es algo que aquí en España los partidos tradicionales no consiguen entenderlo. Parece ser que la derecha sí se entiende mejor en ese aspecto, tanto en cuanto gobierna, por ejemplo, en Andalucía,
pero es verdad que parece que a nivel nacional cuesta un poco partir esa brecha entre la gobernabilidad y los egos propios. Sí, luego vamos a entrar ahí en por qué funciona dentro de la derecha Claro. y qué falla dentro de la izquierda para que haya esa facilidad de coalición. Antonio, ¿tu opinión? Yo pienso que ambos factores son importantes. Creo que hemos vivido un cambio de la cultura política española. Creo que sobre todo viene a través de la mediatización de la política. El hecho de que a todas horas podamos ver política en la televisión, el hecho de que haya un programa en prime time, un sábado por la noche, sobre un debate político que dura casi 5 horas, es algo que ha hecho que haya un cambio en la sociedad, que la sociedad esté más metida en la política. Y yo creo que eso también influye. Y obviamente esto ha sido gracias a la aparición de nuevos partidos, tanto de Ciudadanos como de Podemos, como incluso de Vox. Entonces, Bueno, habéis puesto de manifiesto, por tanto, que la causa básica ha sido el cambio de comportamiento electoral. Aún así, ¿pensáis que habría que reformar, tocar algunos elementos del sistema electoral, tal como la barrera electoral, si dejamos presentarse a los partidos nacionalistas, por lo que comentaba antes Javi, que siempre han servido de partido bisagra para formar gobierno con los partidos mayoritarios en el Parlamento? ¿Cómo lo veis? ¿Tendríamos que tocar algún elemento del sistema electoral para facilitar la formación de gobierno? ¿O no tocamos nada? ¿O es algo que va a volver a su cauce? María. Pues yo lo que considero es que, como ya he dicho, si se necesita un cambio, si es en el ámbito de los partidos nacionalistas. Lo que habría que estudiar es si se prohíbe su entrada o, por el contrario, se propicia la aparición de partidos nacionalistas de todas las comunidades autónomas. Lo que no se puede dar es un Congreso de los Diputados en el que están representados todos los españoles y no haya un partido andaluz o no haya un partido de Extremadura o de Castilla-La Mancha. Y no puede haber comunidades autónomas de segunda y de primera. Por lo tanto, yo ahí sí que propiciaría un cambio. Precisamente por lo que ha dicho Javi. Yo creo que unos partidos que estaban ahí de bisagra, ahora nos encontramos con una Esquerra con 15 escaños. Entonces, evidentemente eso te genera, y más en la situación en la que está Cataluña, que exige ciertas políticas que, claro, las otras comunidades entonces quedan relegadas a un segundo plano. Javi. Es que eso es lo que se ha hecho hasta ahora en la historia de España. Tanto PNV como el PDK, pues lo que hacían era pactar, pero pactar unos presupuestos para mejorar Cataluña o el País Vasco. Que yo creo que bueno, que sí, que se tendría que darse en el ámbito de todas las comunidades autónomas, pero yo creo que el debate no está en eso. Yo creo que el debate se tiene que ceñir un poco al monólogo, ¿no? Al hacer una investidura mucho más sencilla, que si por ejemplo no da en primera vuelta con una mayoría absoluta y tampoco da una mayoría simple, se pudiera hacer como se hace por ejemplo en los ayuntamientos, ¿no? Que es dar el paso a formar un ejecutivo a la lista más votada. Es cierto que es un gobierno monocolor, que estaríamos apoyando al bipartidismo de una forma u otra, porque son los partidos que salen más beneficiados, pero eso daría a los partidos tradicionales o al que gane las elecciones el deber de, mire usted, tiene que pactar para sacar adelante leyes, tiene que pactar para sacar adelante presupuestos generales. Y yo creo que esto incitaría un poco a esa cultura de negociaciones en el Parlamento que yo creo que los partidos españoles no tenemos. Carlos, sí, te queremos escuchar. Estoy de acuerdo. La única solución institucional que veo es de que en caso de, como ha dicho el compañero, de que no se forme gobierno en un plazo determinado, se legisle para que el partido intente gobernar en minoría. Sí es cierto que las dinámicas del propio parlamentarismo dificultan que un partido en minoría pueda legislar y pueda llevar a cabo ciertas medidas. No obstante, se podrían establecer ciertas facilidades para que la aprobación de los presupuestos generales, en caso de un clima de inestabilidad política, se aprobasen con un menor número de escaños necesarios y que un gobierno, aunque sea minoritario y débil, pueda establecer pequeños pactos para ir saliendo del paso hasta las próximas elecciones. Antonio. A mí me gustaría antes de nada de una de las cosas que ha comentado María, que es la existencia de partidos nacionalistas solo, o partidos nacionalistas fuertes solo en Cataluña y el País Vasco. Lo que yo pienso es que tienen una idiosincrasia política diferente, ellos sienten más el nacionalismo y que en las comunidades como Andalucía o Extremadura, que tú has mencionado, ese sentimiento de nación, de nacionalismo andaluz, recae sobre todo en el Partido Socialista.
Recordamos que lleva 36, se ha llevado 36 años gobernando. Entonces, es cierto que debería existir un partido nacionalista, pero no es tanto la inexistencia, sino ha existido y no les hemos votado. Eso es, en Cataluña y el País Vasco sí se les vota, pero eso ya se remonta también, lo que tú has mencionado, de comunidades de primera y de segunda, a la Segunda República, y tendríamos que remontarnos más todavía y saber por qué existen esas comunidades de primera y de segunda y cómo accedieron a sus competencias, porque al fin y al cabo todas las comunidades acaban accediendo a las mismas competencias, de una manera o de otra. El plazo es lo que cambia. El plazo es lo que cambia, 5 años. Exacto. Y con la pregunta que tú lanzabas, me parece que se pueden reformar muchas partes o muchos elementos del sistema electoral, incluso manteniendo la ley DON. El paso de 50 circunscripciones más las 2 ciudades autónomas a una circunscripción única pues, favorecería la entrada de partidos minoritarios en el Congreso de los Diputados. También hay una propuesta que me parece interesante que hizo Ciudadanos en 2016, que bueno, la ley electoral y la Constitución establece que los diputados pueden ser entre 300 o 400. Ciudadanos proponía que se ampliase a 400, pero que esos 400 escaños, o sea, esos 50 escaños, además se accediera a través de una bolsa de escaños, o sea, de votos sin representación. Es decir, todos los votos que no tienen escaños se sumarían y a partir de ahí se repartirían esos 50 escaños. Puede ser algo muy interesante, sobre todo puede beneficiar a los partidos minoritarios. Yo creo que a Izquierda Unida le hubiera ganado algún que otro escaño, Ciudadanos, Unidas Podemos, y al fin y al cabo perjudicaría a los partidos del bipartidismo, porque siempre son Podemos, o sea, siempre es PSOE, siempre es PP, el que se queda ese último escaño de la circunscripción más pequeña. Entonces, apenas tienen votos sin escaño. Si miramos en las últimas elecciones, creo que el PSOE eran 400.000 los votos sin escaños que tenía, frente a cerca de 1 millón de ciudadanos. Vale, Carlos quiere matizar algo y después María también. Sí, con respecto al tema de los partidos nacionalistas, también tenemos que tener en cuenta que el Parlamento viene a ser una representación de los votos de los ciudadanos y la estructura que tiene nuestro Estado con el tema de las autonomías, aunque sea un voto libre que cada ciudadano ejerce, que si uno decide votar a un partido nacional y otro decide votar a un partido nacionalista, pues es libre de hacerlo. Si nos encontramos con autonomías en el Parlamento infrarrepresentadas y sobrerepresentadas con respecto al Estado en general, y de ahí que nos encontremos con que Andalucía no tiene representación actual en el Parlamento y Cataluña sin embargo tiene una gran representación. Esto obedece a un nacionalismo, evidentemente. Lo que ocurre es que para eso ya pienso yo que surgió el Senado en su momento, que aparte del resto de funciones que tiene, viene a representar al conjunto de las autonomías a través de otra cámara diferente al del Congreso de los Diputados. Por eso habría que tener en cuenta que al fin y al cabo el Congreso es una máquina de representación de las voluntades de los ciudadanos. María. Pues yo quiero responderle a Antonio porque, a ver, yo considero que el Parlamento, al final todo versa, yo creo, sobre una cuestión del Parlamento, que también es un poco por la línea en la que ha ido Javi. Yo creo que el Congreso de los Diputados no ejerce su función en el sentido de que los partidos allí van ya con un discurso marcado sin intención de convencer a otros. Es más para que lo escuche la población con los nuevos medios de comunicación que por una intención de modificar las opiniones y de convencerse allí mismo. Ya vienen con una conversación previa pactada o con unos pactos o con lo que sea. Por lo tanto, nos encontramos con una investidura, por ejemplo, en la que Pedro Sánchez ya viene con su discurso, Pablo Iglesias también, y al final allí lo único que hacen es pelearse y contarnos lo que nos quieran contar acerca de las reuniones que hayan tenido. Y luego, por otro lado también, yo lo que quería decir era también un poco, ya lo habéis estado comentando, pero el tema de que evidentemente hay un sistema electoral en el que favorece a las grandes ciudades, básicamente porque tienen más población, pero que también eso nos puede generar una infrarrepresentación a otras. Y nos encontramos pues a ejemplos que Antonio ha dicho, como Ceuta con un escaño, Melilla o Soria, ¿no? Entonces, sí es cierto que a eso hay que darle una solución, pero también es cierto que debido a la transición española fue por lo que se decidió tener una Fórmula 2. Así que habría que ver si en el contexto actual
se puede modificar. Pues yo creo que Javi. tendríamos que tener pues una reforma en lo que es la ley electoral, y yo creo que enfocarlo a los nuevos sistemas electorales, los mixtos, digamos, ¿no? Yo creo que son sistemas que consiguen hacer la Cámara más proporcional, y yo creo que lo que María está diciendo puede ir por ahí. No tanto privilegiar a los partidos nacionalistas, por ejemplo, que se presentan en una región como el partido de Revilla o el País Vasco, sino que sea todo un conjunto unificado y que se reparta proporcionalmente. Antonio. Entonces, bueno, voy a responder primero a María. Vale. Yo estoy de acuerdo con lo de las comunidades autónomas que están infrarrepresentadas, bueno, las circunscripciones que están infrarrepresentadas. Una solución que se propuso, creo que fue desde Ciudadanos o desde Podemos, no será muy seguro, es, en vez del mínimo legal de escaños por circunscripción, que sea 2, bajarlo a 1. Y en vez de repartir 248 escaños en función de la población, repartir 296. Eso haría que fuera un poquito más igualitario, y estoy de acuerdo contigo con que hay comunidades que están infrarrepresentadas. Y después a Javi lo que les quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿tú lo que propones es una circunscripción única? No, yo propongo que se mantenga la misma fórmula que tenemos de reparto, puede ser DOM o puede ser otra cualquiera, pero que al fin y al cabo se haga casos como Alemania, que se repartan votos por ese sistema electoral de ley, y aparte se reparta otro más proporcional, ¿sabes? Una forma paralela. Vale, entonces habéis puesto sobre la mesa mecanismos de reforma distintos. Carlos ha apoyado priorizar la formación de gobierno, priorizar la aprobación de los presupuestos generales. Javi apuesta por apoyar a la lista más votada. Entramos ya un poquito en cuestión, más de opinión, menos técnica. Estamos viendo también que la no formación de gobierno está afectando a nuestra UPO. No está afectando a nuestra UPO. Bien no llegan los presupuestos del gobierno, no les llega a la Junta, y la Junta no puede dedicar los presupuestos necesarios. Entonces, teniendo en cuenta estos factores y otros, ¿cómo creéis que la debilidad de gobierno, la falta de formación de gobierno, es buen síntoma, mal síntoma para nuestra democracia? ¿Es producto de una evolución histórica? ¿Cómo lo veis? Antonio. Yo no pienso que sea un buen síntoma para la democracia que no se llegue a formar gobierno. Habría que analizar cuáles son las causas, que es un poco de lo que hemos estado hablando, si es del comportamiento electoral de la ciudadanía, de la sociedad, o si es más bien del sistema. Pero sea cual sea la causa, yo creo que no es un buen síntoma que no se forme gobierno. Creo que la democracia española sigue siendo muy inmadura, no tiene experiencias de gobiernos en coalición, no tiene experiencia de gran coalición, que eso para mí es algo muy importante. Yo no apoyo ni dejo de apoyar una gran coalición, pero sí que en España se le tiene un miedo muy grande a esa gran coalición. No puede, por ejemplo, en Alemania lleva muchísimos años gobernando en gran coalición, y allí la política y la sociedad sigue funcionando. Aquí en España nunca se ha dado, y dudo que se llegue a dar. Yo comentaba, perdón que te interrumpa, Antonio, comentaba en la entrevista que me hicieron el viernes, que yo lo interpreto, evidentemente tiene su parte negativa, pero lo interpreto también como una cuestión histórica. Al fin y al cabo, tú lo has comentado, nuestra democracia es muy joven, y yo creo que esto va a servir para solidificar sus bases, sus mimbres. Es que esas bases están ahora mismo muy polarizadas. Por eso esa experiencia de gran coalición y esa experiencia de pactos transversales no se puede dar ahora mismo en España. Un pacto entre PSOE y Ciudadanos se ha intentado, y se ha visto que, lo primero que no sumaba, y después que era un rechazo, que era rechazado, y como hemos comentado antes, ese con Rivera no, por supuesto, tan famoso, hace imposible. La sociedad no está preparada ahora mismo para que haya pactos transversales, pero ni la sociedad ni la política. O sea, la política no sabe ponerse de acuerdo con una ideología diferente. Incluso dentro de la izquierda, que podemos decir que son las ideologías más parecidas, falla eso. Javi. Bueno, yo creo que sí, que al final se remite a un problema. Y creo que no soy futurólogo ni quiero serlo, pero creo que viendo las encuestas que están saliendo publicadas, pues vamos a que los dos bloques, ya hablando de bloques, tanto el de izquierda como el de derecha, van a quedar muy parejos. Y yo creo que les va a resultar muy complicado formar un gobierno. Y ahí es donde nos vamos a se vuelve a dar la situación que yo creo que se dio en 2016, cuando el PSOE, creo que fue en 2016, que el PSOE tuvo que abstenerse forzosamente por la maquinaria interna a que Mariano Rajoy gobernara. Y creo que ese es el aspecto o lo que parece ser, según las encuestas, lo que viene. Pero como dice Antonio, estamos en un momento de una volatilidad, una fragmentación tan alta, que yo creo que
medir precisamente el comportamiento que va a tener un ciudadano hasta que no vaya a votar es muy complicado. Carlos. Sí, bueno, volviendo a la pregunta que habías planteado, al fin y al cabo la ciudadanía vota para tener un gobierno. Y sí es cierto que no existe una correlación 100% entre las preferencias de la ciudadanía a través del voto y el gobierno que se forme, de ahí que tengan que surgir pactos de coalición. No es un buen síntoma con nuestra democracia que tengamos esta inestabilidad política. Si por algo debe caracterizarse una democracia es por tener unas cámaras de representación que al fin y al cabo reflejen las preferencias de la ciudadanía en unos escaños y que en un determinado punto se facilite la gobernabilidad. No obstante, nuestro sistema electoral yo creo que cumple fundamentalmente estas características. Pese a que estemos en un escenario de gran fragmentación, no ha sido lo habitual y siempre se han posibilitado espacios para que el bipartidismo pacte. A lo mejor es necesario que se genere una nueva forma de bipartidismo o un multipartidismo moderado para que se vuelvan los acuerdos a la gobernabilidad, pero el caso es que no es un buen síntoma. María, Antonio y Javi. María. Pues yo creo que lo primero es que, claro, es una vía constitucional el hecho de repetir elecciones, de hacer 2 sesiones de investidura, vale. Y entonces se nos ha quitado el miedo a volver a repetir elecciones. Yo creo que a los políticos se les ha quitado el miedo, no se había dado hasta hace relativamente poco y entonces se nos quita el miedo. Y precisamente ese es el problema, yo creo. Yo creo que el problema es que ahora mismo en un espacio tan polarizado como estáis diciendo, pues si vamos a segundas elecciones, pues vamos a segundas elecciones. Claro. Y así estamos. Que luego, evidentemente, eso no nos viene bien para nuestra democracia. Yo creo que no, eso no va a sentar las bases de nuestra democracia. No estoy de acuerdo con eso. Yo considero que en España todavía tenemos muy arraigado esa polarización izquierda-derecha, que luego comentaremos, sí. Por la dictadura. Y yo creo que eso se ve en el tema de los pactos. Y se ve porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se presentó un pacto, presentó Más Madrid, un pacto que querían hacer un pacto con Ciudadanos y con PSOE, y eso se vio como una vuelta, o como, ¿qué pasa? Que ya son de derecha, y no es algo que se vea bien. Claro. Entonces ahí está el problema, que entre los dos bloques no. Antonio, tienes la palabra. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, María, de que ya no existe ese miedo de repetir elecciones. Ya tenemos esa experiencia, ya vemos que al partido del gobierno le ha salido bien, entonces ese miedo como que está desapareciendo. Pero yo te lanzo una pregunta. ¿Habría miedo de unas terceras? Pues bueno. ¿A los políticos les daría miedo unas terceras elecciones si no se llega a bien? Yo creo que la gente se está aburriendo de la política. Y yo creo que los políticos eso lo saben. Y precisamente lo que ha dicho Javi, yo lo creo. Yo considero que si PP no se ha abstenido ahora en estas sesiones de investidura, o en esta sesión de investidura que hemos tenido, ha sido porque está esperando a hacerlo en la segunda si no le salían los números. Por lo tanto, yo creo que no va a haberlas, pero... También, perdón, me puntualizo, también tendremos que esperar a ver el porcentaje de abstención que tenemos, que luego entraremos en las últimas preguntas, pero yo creo que los políticos tienen que entrar a ver eso. Si un porcentaje de abstención muy alto en unas elecciones, lo más consecuente es que formen gobierno, incluso lleguen a un pacto y veremos a ver transversal, como tú has comentado. Antonio. Yo ya quería decir que el motivo de la repetición electoral yo creo que sobre todo es la confianza con la que se veía el PSOE. La confianza de volver a ganar, la confianza de mejorar sus resultados, la confianza de que Podemos lo iba a empeorar y podría ejercer más presión. Según las últimas encuestas, esa confianza estaba equivocada. Vemos como el PSOE sigue bajando, como Podemos se está manteniendo, como Más País no es la respuesta que se esperaba. Todavía no sabemos si van a sumar o no van a sumar. O sea, si Podemos y Más País eran más de 42 o no. En el caso de que sí, podemos ver que entonces sería un triunfo, porque realmente se ha conseguido superar los escaños que tenían anteriormente, que no son la misma formación, pero podríamos decir que esos escaños, últimos escaños que ha arañado Más País, sí han servido para mejorar la situación de la izquierda. Javi. Vale, yo puntualizando lo que ha dicho María, un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la Comunidad de Madrid, si lo extrapolamos, por ejemplo, a Barcelona, lo que le pasó el francés, ¿cómo se llama? A Manuel Valls. Lo que le pasó a Manuel Valls, que el mismo partido lo terminó apartando de Ciudadanos simplemente por facilitar un gobierno de lo que él creía constitucionalista.
yo creo que es un ejemplo muy claro de lo avanzado que están las democracias europeas a lo poco avanzado que estamos nosotros, que se sitúan los políticos, mejor dicho, en un bloque y de ese bloque parece que no quiere salir. Y bueno, yo creo que un poco sintetizando, lo importante fue la alta participación. Yo creo que esta participación va a descender por lo que ha dicho Antonio antes. Hubo miedo a la extrema derecha, hubo miedo a ciertas políticas neoliberales que no le gustaban. Dentro del bloque de izquierda, claro. ¿Te refieres a la abstención dentro del bloque de izquierda? Claro, Vale, de votantes de izquierda. Claro, por eso yo creo que va un poco ligado a ese descenso de los votos que va a recibir el bloque de izquierda y ese auge que va a recibir el gobierno o el bloque de derecha. Pero creo que eso, que nos vamos a encontrar ante esa situación de inestabilidad, como he dicho antes. Me gusta hacer una pequeñita puntualización. Vale, Antonio, un momentito y luego Carlos, de lo que has dicho tú, que Valls se apoyó a lo que él consideraba más constitucionalista, no creo yo más constitucionalista, sino menos independentista. Claro, o sea, era o Ada Colau o Esquerra. Claro, pero él se ceñía en eso, en decir, bueno, los constitucionalistas, por así decirlo, son Ada Colau, por ejemplo, que no es tan... No constitucionalista, sino menos independentista. Claro. Menos soberanista, digamos. Él lo justificó del modo de decir son constitucionalistas. Y además, pues, ese pacto estando apoyado por el PSOE, pues como que puede reforzarte un poquito más en la idea del constitucionalismo. Carlos. Sí, que sobre la abstención, realmente, a pesar de que hay que tenerlo en cuenta a la hora de cómo irán los escaños, realmente la clase política no creo que se plantee la abstención como un problema para nuestra democracia. De hecho, hay autores que consideran que el hecho de que haya abstención en las democracias es un factor positivo, porque indica que la sociedad no está muy polarizada, que la polarización evidentemente da lugar a conflictos sociales, y entonces nos encontramos con esa paradoja, ¿no? Que realmente la democracia, que viene a representar las actitudes y las preferencias de la ciudadanía, a su vez ve bueno un porcentaje concreto de abstención para que se facilite el gobierno y que no haya un clima de tensión social grande. Vale, después de lo expuesto, creo que podemos llegar a un consenso de que hay algo, una dinámica, una táctica, estrategia, llamémoslo como queramos, dentro del bloque de derecha que funcionan para llegar a pacto y formar gobierno y que no funcionan dentro del bloque de izquierda. Hemos visto que tardó muy poco en llegar a un gobierno la Junta de Andalucía con PP, Ciudadanos y Vox, pero en cambio a nivel del Estado hemos visto, yo considero también un poco un show mediático durante todo el verano con respecto a Podemos y PSOE de cara a un posible acuerdo. La pregunta es, ¿qué funciona dentro de la derecha y qué falla dentro de la izquierda? Carlos. Bueno, yo creo que evidentemente es un tema histórico, que lo hemos visto a lo largo de la historia, no es nuevo ni tiene nada que ver con nuestro país en concreto. La izquierda siempre tiene una versión más romántica, más folclórica de la política, y yo creo que es fundamentalmente debido a la voluntad transformadora que ha tenido la izquierda. Esa intención transformadora se ha tenido que reflejar en políticas estatales, que al fin y al cabo lo que han venido a hacer es reducir la desigualdad social generada en el mercado en el sistema capitalista. Esta desigualdad social, claro, lo tienes que implementar a través de unas políticas públicas, unas políticas estatales, y ahí surge un espacio para la discrepancia. Sin embargo, en el caso de la derecha, entendía como el liberalismo, que tiene sus raíces de la ilustración y que se desarrolla conforme se va desarrollando el sistema capitalista, es una visión más pragmática, más práctica, porque al fin y al cabo la derecha siempre ha visto bien que la sociedad se regule libremente a través del mercado, ha aceptado la desregularización estatal cuando el Estado tenía un peso grande, y al fin y al cabo hay una aceptación normalmente más que la izquierda de la desigualdad social. Por lo tanto, mientras que en la izquierda vemos esa voluntad transformadora que se da más propicia al debate, la derecha simplemente no se moja, deja que el mercado tienda a regular, en otros casos quita incluso peso al Estado, y por tanto no hay tanto lugar para discrepancia. El pragmatismo es la clave, según Carlos. Antonio. Yo estoy de acuerdo con esto último que tú has dicho, de que la derecha, o sea, la izquierda tira más siempre hacia el debate. Y yo creo que ahora, a día de hoy, más importante, o sea, más todavía, con lo que tú has comentado, Fran, de todo este show que hemos vivido durante el verano, de si pactamos, no pactamos. Eso tiene mucho que ver, eso es síntoma de la mediatización que ha vivido la política y sobre todo del avance de las redes sociales. A través de las redes sociales ya puedes acceder a casi cualquier contenido de política, menos lo más interno de los partidos, pero al fin y al cabo puedes sacar casi cualquier cosa. Yo lo que quiero decir es, mi opinión es que esto versa sobre dos ejes. Una es la voluntad política y la otra es la conciencia del pacto.
Yo creo que la derecha la tiene. La derecha tiene voluntad política de llegar a un acuerdo, tiene la voluntad política para gobernar y tiene una conciencia de pacto, como podemos ver, mayor que la izquierda. La derecha se ha entendido en Andalucía, se ha entendido en la Comunidad de Madrid, se ha entendido en la Ciudad de Madrid, se ha entendido en Castilla, León, se ha entendido en todos los sitios donde ha podido entenderse. La izquierda se ha entendido en la Comunidad Valenciana y podríamos decir un poco también Ada Colau y el PSC en Barcelona. ¿Por qué no se entiende más la izquierda? Bueno, también es cierto que el hecho de que Podemos haya bajado tanto en las autonómicas ha hecho que no sea necesario ese pacto, porque el PSOE ya gobernaba con absoluta. Pero yo creo que sobre todo es la falta de voluntad política. Ninguno de los dos partidos quiere ponerse de acuerdo porque sabe que los dos pueden perder y los dos pueden ganar. Lo que ha pasado, por ejemplo, en La Rioja, el PSOE con 15 escaños y Podemos con 1 pedía 2 consejerías y simplemente teniendo un escaño. Es que ni siquiera puedes representar esas 2 consejerías porque solo tienes un escaño. La voluntad política, el factor determinante para ti, Antonio. Para mí, sobre todo, la voluntad política y, como de hecho, también la conciencia del pacto, que eso también viene a través de la voluntad política. María, después Javi. Pues yo creo, ya lo he dicho, que todo remite a un problema de que, si no, me centro en España, que todo remite a un problema de que venimos muy marcados por la dictadura, los 40 años de dictadura y el bloque derecha-izquierda, y que precisamente tú mismo lo haces, ¿no? Esa segregación en tu pregunta. Ahí está la cuestión, ¿no? Que es que si ya estamos separando, claro, ya estamos dejando de decir que podemos hacer pactos más allá de izquierda y de derecha. Entonces, evidentemente yo creo, si me centro en izquierda y derecha, que la derecha, le doy la razón a Carlos de que es por un tema de ideología, y sobre todo si me centro en la izquierda es por los derechos sociales. Yo creo que los derechos sociales son los que hacen que tanto PSOE se quiera adjudicar esos derechos sociales o esas medidas y Podemos quiere decir, no, esto lo he hecho yo. Lo vemos con el salario mínimo, ¿no? Con los 900 euros y a ver quién ha puesto la medida, ¿no? Y al final no nos queda claro a la ciudadanía, porque eso ellos sí lo saben, quién lo ha hecho, pero al final, y entonces yo creo que ahí está el problema. Javi. Pues yo creo que la derecha tiene voluntad de voto y la derecha cuando quiere gobernar deja aparte sus egos, que es algo que yo creo que le falta, que le falla, que es lo que estaba diciendo María, a la izquierda. Yo creo que la izquierda, pues bueno, pues principalmente por hacer un seco así rápido, tiene 2 líderes, tanto en el Partido Socialista, que es un partido de izquierda conservadora, tiene a Pedro Sánchez, que lo echaron del partido literalmente en 2016, y que él con muy pocos apoyos fue recorriéndose todas las ciudades de España a fin a cuenta de conseguir esos avales, y lo consiguió. Y por otro lado pues tenemos a Pablo Iglesias, que yo creo que es un líder también muy autoritario, que consigue movilizar a la masa social, que es afín a Podemos, y yo creo que esos son los 2 puntos. Entonces, en esa discursiva de que los dos son unos líderes muy carismáticos, está lo que María dice, de a ver quién pone la medida antes y quién pesa por delante. Yo creo que es eso, que el problema está en los líderes, que es lo que no tiene la derecha. La derecha, en cuanto quiere gobernar, da igual quién sea presidente o vicepresidente, da igual quién saque la medida o quién no la saque. Lo importante es estar, aparentar, y a partir de ahí ya empezaremos a ver. Carlos quiere matizar algo. Sí, además que centrándonos además en las propias dinámicas de los partidos, cuando surge Podemos, recibe fuertes críticas por parte de Izquierda Unida por el hecho de que iba a fragmentar la izquierda y se le tildó pues de todo. Después ahora, y eso bueno, se ha desligado de Podemos, surge Más País, también se le vuelve a reprochar el hecho de que se está fragmentando la izquierda y de que no se pueda ampliar una masa de votantes más allá de lo que típicamente ha ocupado la izquierda. Sin embargo, en el caso de la derecha, si bien es cierto que Pablo Casado, recuerdo que llamaba al voto al PP en ciertas circunscripciones y que no se fragmentase el voto de la derecha, no son dinámicas que estén tan arraigadas en la derecha. Sin embargo, en la izquierda se tiran los trastos y hay una dinámica de un purismo de la izquierda que sí es cierto que no encontramos en la derecha. Antonio. Que parece que la señal de identidad de la izquierda es dividirse. Y la derecha es dividirse pero unirse después. Lo que tú has comentado de que Pablo Casado pidió el voto para el PP en ciertas circunscripciones para que no se perdieran y demás, eso puede ser un arma de doble filo, porque puede también haberle costado parte de las elecciones. Eso lo pidió en la campaña la última,
y vemos que su resultado ha sido bastante malo, fue bastante malo. Yo, respondiendo a María, el tema que has hablado de derechos sociales, los derechos sociales son una conquista, son una victoria, y el problema es que ambos quieren adjudicarse esa victoria. El problema es que los dos, también enlazo con lo que ha dicho Javi, los dos tienen un ego tan grande que ninguno son capaces de renunciar o de decir lo he conseguido pero gracias al otro, o no lo he conseguido yo, lo ha conseguido el otro, o lo hemos conseguido juntos. Ambos quieren esa victoria, tanto por un lado PSOE como Podemos, y también tiene mucho que ver por el gran ego y también el carisma que pueden llegar a tener los dos líderes. Por alusiones María y después Javi. Pues bueno, yo también quiero sacar un poco el tema de Vox y de cómo Ciudadanos y PP han preferido aliarse con Vox antes de ver otros partidos posibles, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que llamarnos la atención en la política española. Yo creo que es algo a destacar porque ellos no han tendido la mano a lo mejor al PSOE o a otros partidos, la han tendido a Vox. Y yo creo que eso precisamente es algo que es sintomático. Ni siquiera se plantean que Vox, por ejemplo, llame a Ciudadanos todo lo que llama y lo desprestige. La derechita cobarde. Pues claro, y es que es a lo que me refiero, ¿no? Que es que yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, Javi, yo creo que también, aparte de todo lo que se ha hablado, y me remito a mi intervención al principio en mi minuto, creo que hay unos poderes detrás que nosotros no podemos percibir, ¿no? Que son esos poderes económicos. Podemos no tiene ese problema porque se financia de manera autónoma, con microcrédito, etcétera, pero el PSOE sí lo tiene. El PSOE depende del Santander, por ejemplo, al casi 100%. Entonces, yo creo que es ese miedo a que la izquierda progresista entre en las instituciones después de todo lo que se le ha castigado, por ejemplo, a Podemos, a Más País o a quien sea, ¿no? Pero es ese castigo interno del Estado hacia este partido nuevo progresista, porque tenemos que entender que a la izquierda está el progresismo y el PSOE, que es un partido de izquierda pero bastante conservador. Yo creo que es ese miedo a la entrada en las instituciones del nuevo progresismo lo que hace que no sea posible los pactos. Ya incluso remitiéndome a la sesión de investidura fallida, Rufián ya lo dijo, ¿no? En 4 años de historia, no sé qué problema tenéis ustedes para pactar, si es que en 4 años de historia que tiene Podemos os van a ofrecer 4 ministerios y una presidencia. No sé qué más quieren, pacten y ya después ya veremos lo que hacemos. Carlos levantaba la mano. Sí, nos vemos dinámicas distintas en cada bloque, porque mientras que en la derecha, a pesar de que se haya tildado por parte de Vox de derecha cobarde a Ciudadanos y a PP, sí es cierto que se planteó, por ejemplo, la coalición de estos tres partidos en las elecciones, que al final no se dio para adelante, pero que sin embargo la izquierda, pese a que Unidas Podemos hable de bloque progresista, de bloque de izquierdas con los que genera ciertos pactos, en ningún momento se plantea a lo mejor una suerte de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para las elecciones, porque aunque se tenga en cuenta como bloque progresista, siempre se tilda como de, bueno, pero PSOE es como menos de izquierda y nosotros tenemos esa característica de izquierda. Antonio. Eso ya se intentó, eso ya se propuso para el Senado en las elecciones para 2016 y no salió adelante porque el PSOE rechazó la medida. Fue Podemos el que se lo ofreció y el PSOE dejó a los varones que decidieran si querían o no presentarse. Y el único acercamiento que hubo fue entre PSOE y Compromís. A Podemos siempre se le dejó fuera de ese pacto. O sea que eso también se ha intentado, tanto a la derecha ahora con España Suma o como sea que se llame, y no ha salido. En mi opinión no ha salido porque cada partido tiene su propio objetivo. Unos tienen el objetivo de gobernar o de reconquistar, como Pablo Casado, y otros tienen el objetivo de hacerse notar como Abascal. Y en la derecha, y en la izquierda también, eso se intentó y fracasó por falta de voluntad política, como ya he dicho varias veces. Y en este caso fue por el PSOE, fue el PSOE el que no quiso. También es que el PSOE sabe que si se alía demasiado con Podemos y están juntos, que también podría haber pasado en el gobierno, el PSOE puede eclipsarse. Podemos tiene grandes mentes pensantes, no digo que el PSOE no las tenga, por supuesto, pero Podemos las tiene, Podemos sabe muy bien cómo hacer política, aunque no tenga esa experiencia, sabe hacerlo, y el PSOE también existe ese miedo dentro del partido de que Podemos nos eclipse. Y además que el PSOE, digamos que no tiene nada que perder porque está mucho más afianzado que
que Podemos. Al fin y al cabo pueden plantear pactos y tal, pero es que el PSOE está muy arraigado a la sociedad española y al fin y al cabo no van a perder. El suelo electoral del PSOE es muy amplio. Claro. El PSOE, de esos 5,5 millones que tuvo en 2016, es muy difícil que baje. Tiene que haber una movilización muy escasa y un porcentaje de abstención muy alto para que el PSOE baje de esos 5,5 millones de votos que prácticamente seguro tiene, porque tienen bastantes militantes, y también porque el poder local que tiene el PSOE también influye mucho después a la hora de decantarte por el voto. Javi. Bueno, pues yo creo que eso, que lo que estáis comentando tiene también razón, pero me centraría un poco más en hacia dónde iba ese futuro gobierno, que no, yo creo que iba a ser un desgaste tan grande de los partidos del gobierno que le costaba menos, lo que estaba diciendo María, repetir elecciones les cuesta menos a los partidos que, por ejemplo, gobernar. Y gobernar ante una situación, como he dicho antes, de inestabilidad por no saber si vamos a sacar adelante unos presupuestos, yo creo que ese desgaste, esa mala imagen es peor que incluso decir vamos a una segunda o incluso a una tercera elecciones, porque ese coste es menor para los partidos que están fuera del gobierno. Claro. Antonio. Yo creo que es más fácil vender que no hemos conseguido llegar a un acuerdo y que no hay gobierno porque no hemos conseguido llegar a un acuerdo, que decir hemos llegado a un acuerdo y hemos fracasado. Y yo creo que esa es la clave. Claro. Yo creo que es más fácil repetir unas elecciones sin que se haya dado ese pacto que tener un gobierno, mantener un gobierno 8 meses hasta la hora de llegar a aprobar unos presupuestos, que no se consigan aprobar unos presupuestos, o que lleguen grandes cuestiones de Estado como el tema catalán, que no se llegue a acuerdo con el tema catalán, como hubiera pasado seguramente, y que el gobierno fracase. Claro. Es más fácil de vender a la sociedad que ha fracasado una negociación a que ha fracasado un gobierno. Claro, completamente de acuerdo. María. Yo creo que también hay que tener en cuenta la visión que tienen de Podemos la sociedad española. O sea, yo creo que cuando surge Podemos, sí es cierto que hay se pone primero en las encuestas electorales y también era un momento de una crisis socioeconómica importante y posiblemente por eso estaba el primero. Pero sí es cierto que ahora mismo la opinión pública pone muy mal a Pablo Iglesias y a su formación. Por lo tanto, yo creo que eso es lo principal de por qué no llega a calar en la izquierda tampoco Podemos y por qué no sube en porcentajes de votos. Antonio me pide la palabra. Yo creo que Podemos se puso primero en las encuestas porque España es una sociedad, a mi juicio de ver, reaccionaria. Podemos es la respuesta a una situación de crisis. Entonces, obviamente todo el mundo se iba a volcar, muchísima gente, sobre todo la izquierda, se volcó con Podemos y llegó a ponerse primero en las encuestas. Lo mismo que le ha pasado también a Vox. Se ha reaccionado a ese movimiento, o sea, lo que ha pasado con Vox en estas últimas elecciones, se ha reaccionado a la aparición de Vox, el voto del miedo que ya hemos comentado antes, y por eso ha habido más movilización. Yo creo que Podemos fue un boom del principio, sobre todo, hablamos de temas de encuesta, porque era la reacción del momento y la situación que estábamos viviendo en esa profunda crisis que todavía estábamos metidos. Un momento en el que la crisis se fue superando, Podemos fue bajando en las encuestas, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con el contexto económico que lo rodea. Vale, se han venido también escuchando argumentos sobre que PSOE y Podemos, mientras aparentaban, bajo mi juicio, negociar ese gobierno, ya estaban perfilando esa estrategia que iban a seguir de cara a las elecciones que tenemos a la vuelta ya de la esquina. Mi pregunta es, ¿creéis que es cierto? ¿Han seguido durante el transcurso del pacto, del supuesto pacto, han seguido una estrategia electoral de cara a estas elecciones? Y evidentemente, ¿en qué se ha basado? Tanto la estrategia de PSOE, de Podemos y también de los partidos que no iban a entrar en el gobierno, de la oposición, como PP, Vox y Ciudadanos. Carlos. Sí, yo creo que los partidos actualmente están en campaña constante y más con la aparición de las redes sociales. Al fin y al cabo estamos todo el día informándonos de política a través de pequeños titulares, de tweets, de imágenes, pero que eso es lo que le permite que no puedan tener una visión a largo plazo. Todas las voluntades de pacto que se puedan hacer van a ser a corto plazo y en el caso de Podemos y PSOE, como has dicho antes, se veía más un cruce de declaraciones propios del programa de prensa rosa que de una formación de gobierno. Y en el caso de la derecha también, o sea, sí es cierto que no han estado tan metidos, pero ya te digo, con la influencia de las redes sociales los partidos están en constante campaña.
parece que la negociación se ha hecho a través de tweets, Ujú. básicamente. O sea, salían declaraciones cortas, frases cortas que caben perfectamente en un tweet. Yo lo que creo, Fran, si ya sigo yo si quieres, es que la campaña empezó el 28 de abril. La campaña, para mí el primer acto de campaña fue el con Rivera No, que ya hemos mencionado. Para mí eso fue lo primero y a partir de ahí ha seguido. Todo lo que hemos tenido ha sido campaña. Yo no creo que hubiera ganas de llegar a un acuerdo, que hubiera ganas de formar un gobierno. Yo creo que ha sido campaña, como ya te digo. No voy a decir que la negociación ha sido una pantomima porque no lo pienso. Creo que ha habido una negociación, creo que estuvimos Show mediático, cerca. ¿no? Fue más un show de show mediático, sí. Yo creo que se estuvo cerca de formar un gobierno, pero que finalmente los dos partidos se dieron cuenta de que no querían ese gobierno y que tampoco había ninguna otra opción, porque a la derecha del PSOE y de Podemos tampoco había opción de pacto, ni entre ellos, ni de impacto transversal de lo que hemos estado hablando antes. Yo creo que todo esto lo que ha servido es que para que PSOE y Podemos se monten su discurso de no ha habido gobierno porque tú no me has ofrecido lo que yo te pedía, y no ha habido gobierno porque no has cogido lo que yo te daba. Yo creo que si el partido de la izquierda que consiga superar el y tú más y muestre en campaña qué es lo que tiene, es el que va a subsistir más. El PSOE ha sacado, tras fallar la investidura para septiembre, hizo un programa de unas 300 medidas que se reunió con diferentes colectivos sociales, con ONGs y demás. Si el PSOE consigue poner en valor ese documento y dejar la campaña del y tú más y de la vieja política, que al fin y al cabo la sociedad de lo que está cansado es de la vieja política, podrá mejorar o mantenerse. María me pidió la palabra. Sí, pues yo creo, para responder primero Antonio, yo creo ayer Carmen Calvo dio una entrevista en Televisión Española en la que mostraba cómo ese y tú más de Podemos, ¿no? Y le decía al periodista, tú me estás dando la contestación, es que os invito a que la veáis porque es que sigue con ese mismo discurso el PSOE, vaya. Yo no he dicho, o sea, no me refiero ni que uno haya superado ni el otro, simplemente digo, el que lo supere es el que lo hará. Sí, no. Y no creo que ninguno de los dos partidos deje el y tú más y deje no hay gobierno por tu culpa. Por eso te digo, ese pero va a ser el problema. aún así, aunque veamos que ninguno de los dos lo esté superando, creo que los dos lo continúan. Sí. De hecho, Pablo Iglesias en la última entrevista también que le han realizado ha estado diciendo el tema de que PSOE es el que está haciendo que no los vayan a votar. Entonces siguen con esa batalla y la vemos desde el 28 de abril, como habéis dicho. Vamos. Entonces, yo lo que considero es que PSOE si lanza una lanza a favor de Podemos es que PSOE deja las negociaciones para última hora, o por lo menos eso es lo que nos han dejado ver, que PSOE no estaba un mes antes de la investidura negociando lo que iban a decir, y eso es un error. Y justo a finales de agosto empieza, como ha dicho Antonio, a reunirse con colectivos sociales para hacer unas medidas de qué, porque esas medidas luego no se las lleva Podemos y dice Podemos, venga, vamos a negociar. Y que no estoy con esto echándole solo la culpa a PSOE, pero evidentemente sí es cierto que de Podemos nos llevamos los sillones y nos llevamos la vicepresidencia, nos llevamos los ministerios. Lo que yo llevo diciendo desde que esto sucedió es que los ministerios llevan por detrás una serie de medidas de derechos sociales, los cuales se quieren abanderar unos y otros, y es ahí donde estaba el kit de la cuestión. Ahí donde está la clave. Yo- En los ministerios que se le ofrecían a Podemos, ¿qué competencias tenía? ¿Qué contenido había ahí dentro? Claro. La cuestión está en lo que antes Javi argumentó mencionando a Rufián. Rufián en el Congreso expuso lo que creo que es lo más lógico y lo que piensa la mayoría del electorado de izquierda. En 4 años de vida que tenéis, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Sí. Aunque yo pienso que aunque esos ministerios estuvieran con pocas competencias o tuvieran competencias prácticamente vacías, el hecho de entrar en el Consejo de Ministros yo hubiera sido una victoria para Podemos, como para vender electoralmente, porque obviamente ese gobierno no iba a durar 4 años, ese gobierno iba a aprobar unos presupuestos, se iban a convocar unas elecciones y se iban a prorrogar lo suficiente y no habría sesión de investidura. Esa es mi opinión.
Podemos entrar en el gobierno, Podemos lo podría haber vendido como una gran victoria. Y no se hubiesen generado los problemas con el tema de que ahora mismo estamos prorrogando todavía presupuestos de PP. Desde Rajoy, sí. Pero claro. Pero yo lo que pienso es lo que he dicho antes, es que los dos partidos han jugado con los tiempos. Y a Podemos al final, a Podemos o al PSOE, yo pienso que al que peor le ha salido esto ha sido a Podemos. Javi hace un ratito que me está pidiendo la palabra. Sí, yo Lo siento no, mucho. Yo que os escucho y después ya pues hablo. Y yo comparto el comentario que ha tenido Carlos de que vimos una campaña permanente, vamos, que se ve diariamente. Incluso ayer salía Rivera en un afán de recuperar esa caída que está teniendo con lo de liberales ibéricos, ¿sabes? De una declaración que la hace Sánchez. Pero es cierto todo lo que está diciendo. Vivimos una campaña permanente, yo creo que están en el y tú más y tú más, y que el único beneficiado que sale de hecho es el PP, yo creo, porque Pablo Casado ya incluso en la entrevista que tenían en campaña, todos juntos en ese enfrentamiento cara a cara, él era el más sosegado, el que no quería intervenir, y yo creo que ha llevado esa dinámica en el Congreso, no se ha mojado en ninguna de las declaraciones, y él se ha mantenido en su puesto, en su sillón, impasible, y a ver la que viene, y resulta que las encuestas le están dando un repunte muy alto. Ciudadanos cae en caída libre, no creo que se pueda parar, y Vox sigue a lo suyo. Yo creo que Vox sigue con su discurso antisistema, un poquito así como Podemos hizo al principio, de los medios de comunicación no me quieren, el gobierno no vale para nada, la justicia es muy débil, y todos los demás partidos es la derechita cobarde y los radicales. Antonio y Carlos. Yo el primero. No, tú, Antonio y Carlos. Estás mirando la no sabía. Yo creo que la estrategia del PP está siendo, como tú bien has dicho, que ellos se maten. Que ellos se maten y yo voy a recoger los restos. Claro. Los restos de votos que queden son van a ser los míos. Y efectivamente se está pasando. En la derecha, Ciudadanos está en caída libre, como tú has dicho. Vox está con su discurso de digo lo que quiero. Y todos los votos que va a perder Vox con este discurso de hoy digo una cosa, mañana digo otra y cada cual más barbaridad, son los que finalmente se va a llevar el PP. Y por la izquierda igual. Todo este show mediático que hemos dicho antes entre PSOE y Podemos, lo que va a hacer es que esos votos se pierdan, vayan a la abstención y beneficie al PP. Lo que tú has dicho antes, María, las negociaciones empezaron tarde, pero porque se convocó una sesión de investidura sin haber hablado antes. Quiero decir, tú con 123 diputados a 53, la mayoría absoluta a 51 porque faltan 2 diputados catalanes, no vas a negociar antes de convocar una sesión de investidura. Sabes que en el momento que la convoques el reloj empieza a contar. Entonces, no es mejor tener ya, no te digo ya la mayoría, pero por lo menos los votos de ciertos partidos asegurados. Es que se nota y se ve que obviamente la sesión de investidura estaba diseñado con motivo electoral. Claro. Sí, que todo depende también de la capacidad de Unidas Podemos y PSOE de competir realmente por el mismo espacio electoral. Podemos surgió en su principio para ocupar el espacio electoral del PSOE y no arrinconarse a la izquierda del PSOE, que tradicionalmente había ocupado el PSOE y después Izquierda Unida. Yo creo que es un factor muy importante desde que la coalición que hizo Podemos con Izquierda Unida, formándose Unidos Podemos, se ha ido descendiendo progresivamente el número de escaños en cada elección, y vemos que la tendencia es a la baja hasta acabar Unidas Podemos con los niveles que tenía el PC en la transición y a los que no se consiguió superar, excepcionándonos algún caso de Izquierda Unida. Antonio, me pide la palabra. Tú has mencionado que Podemos quería ocupar el espacio electoral del PSOE, pero sin embargo se ha ido situando cada vez más a la izquierda. Yo creo que a la izquierda han sido los medios los que han izquierdizado a Podemos. Han sido los medios de comunicación los que han hecho que nos han hecho ver que el PSOE y Podemos no comparten espacio, sino que el PSOE tiene un espacio que va desde el centro hasta un poco la izquierda y que a partir de ahí ya entra Podemos. Yo creo que eso no es así, que tienen un espacio común, pero yo creo que han sido los medios los que han izquierdizado a Podemos y lo han situado más cerca del Partido Comunista que de lo que realmente es. Incluso muchos medios lo llaman extrema izquierda, aún a día de hoy, cuando ya ha quedado claro de que ni es extrema izquierda ni es nada.
Carlos responde. Sí, el problema que veo, evidentemente los medios de comunicación han influido. El problema lo veo en la unión con Izquierda Unida, porque digamos que al ser un partido nuevo, nadie sabía al principio un poco dónde ubicar a Podemos, a pesar de que los medios de comunicación hayan influido. En el momento que tú te coaligas casi definitivamente, que parecía que la cosa iba a ser un pacto momentáneo, con la izquierda tradicional, con la posición que había ocupado el Partido Comunista, te estás arrinconando a la izquierda, y de hecho de ahí surgió también la división entre Iglesias y Errejón, como Pablo Iglesias confiaba en que se podía hacer un determinado discurso de izquierda y aún así ocupó un espacio electoral más amplio, y que realmente se le está demostrando que ese espacio no existe, no es posible realizarlo a través del discurso que tienen Podemos en la actualidad, más centrado en la clase social, y que al fin y al cabo actualmente no hay muchas diferencias entre el PC o sea, entre Izquierda Unida y el discurso de Podemos. Antes, al principio, sí. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Bien, esto último yo creo que ya unido a la polarización ideológica que creemos que estamos viviendo, ya con el tema de Cataluña, la sentencia salió hace muy pocos días, la exhumación muy reciente de Franco, pues son factores que quieran o no van polarizando el electorado y que van a tener su cara en las elecciones. Por tanto, el contexto de show mediático, vamos a calificarlo así, del pacto de gobierno fallido y de estos elementos que estoy comentando ahora de Franco y Cataluña, ¿cómo van a influir en la actitud del votante para el día 10? ¿Empieza Javi? Bueno, yo creo que no, como es algo que he comentado en clase también mucho, no hay que tener en cuenta las encuestas que salen de estas puntualizaciones. O sea, yo creo que tanto Franco como Cataluña han sido temas que han polarizado más aún la sociedad y que no es representativo. Pero bueno, aún así, yo creo que cuando pase esto, cuando entremos ya en campaña de verdad, no la permanente, sino la de verdad, que vayan a mítines, que vayan el acercamiento al ciudadano, que también es muy importante, yo creo que ese momento va a ser decisivo y nosotros no lo vamos a poder ver porque no tenemos encuestas para medirlo. Pero como he dicho antes, si nos ceñimos a las encuestas que hay ahora mismo sobre la mesa, sigue ganando el bloque de izquierda por muy poco, o sea que al final los dos temas han servido para dar un poco, para reducir el margen al bloque de derecha, pero que el ganador sigue siendo a primera vista el bloque de izquierda. María, ¿me pide la palabra? Sí, yo creo que le doy más prioridad a los medios de comunicación que a los meetings que vamos a ver de cara a la campaña. Yo lo digo por lo de los medios de comunicación, por el tema de que la sumación de Franco, que le ha salido redonda al PSOE porque haya sido 2 semanas antes de las elecciones, creo que la sumación de Franco no va a recordarse el 10 de noviembre. Básicamente porque no vamos a tener una foto o un vídeo del Valle de los Caídos todos los días en los medios de comunicación. Eso no va a ocurrir. Cataluña, pues lo iremos viendo. Cataluña, con respecto, María, perdón que te interrumpa, sí, con respecto a estas coberturas de incluso a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada de Cataluña, en los medios de comunicación, ¿tú no crees que va a tener una influencia brutal respecto es lo que iba a a las comentar. elecciones? Yo creo que precisamente Cataluña se había visto que había relajado un poquito el tema de los conflictos, y este fin de semana hemos vuelto a ver ¿Sí? ese tema. Entonces, evidentemente, esa cobertura mediática que estamos viendo va a hacer que los ciudadanos eso lo tengan en cuenta. Cataluña, o sea, Franco quizás, pero Cataluña seguro. Y es lo que va a hacer que Vox suba. Entonces yo creo que PSOE, que por todo lo que venimos hablando, PSOE tenía claro que iba a haber un nuevo... O sea, que iba a haber un nuevo panorama con él a la cabeza y con una mayoría amplia con respecto a las anteriores elecciones, y no, yo creo que esto no va a suceder. Antonio. La campaña fluctúa muchísimo. Cada día van surgiendo nuevos temas de actualidad. Y con Franco estoy de acuerdo con lo que va contigo, con lo que has dicho, María, con lo que va a pasar. Franco se va a olvidar porque no vamos a estar todos los días viendo una foto del Valle de los Caídos o una foto del helicóptero. Entonces, Franco sí que es verdad que ha influido, pero ha influido en las encuestas de ahora. Cuando pasado mañana vuelva a salir una noticia de gran relevancia, bien sea de la Unión Europea, bien sea algo interno... No va a perdurar en el tiempo el efecto. El efecto de Franco yo pienso que no va a perdurar en el tiempo. El de Cataluña sí.
El de Cataluña yo creo que sí es algo más permanente. También con respecto a lo que has dicho de Franco María, que al PSOE le ha salido redondo la jugada, yo ahí veo un poco de doble moral o una doble opinión, no por ti, sino por Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dijo, yo no confío que el PSOE sume a Franco antes de diciembre, ahora que sí lo ha hecho antes de diciembre dice que es una medida electoral que lo ve fatal. Yo, sinceramente, lo de Franco ya lleva muchísimo tiempo como para seguir apartándolo más después de las elecciones. La sentencia también del Tribunal Supremo se dio ahora, no ha salido más para adelante. Pablo Iglesias primero decía que el PSOE no lo iba a sumar hasta diciembre, que no confiaba. Ahora sí. Bueno, yo lo que pienso es que, lo que estaba comentando antes, que la campaña cambia muchísimo, que pueden surgir muchísimas cosas que pueden hacer variar las encuestas. La campaña es muy larga. Yo siempre pienso que aunque cada vez nos acercamos más y queden solo 2 semanas, la campaña es larguísima, en 2 semanas puede pasar de todo. Y que al PSOE le queda muchísimo por dar. Siempre el partido que está en el gobierno parte con ventaja. Y ahora mismo no sabemos el PSOE qué es lo que puede tener guardado. Qué bomba electoral puede soltar durante la campaña, qué dinero se puede desbloquear de los presupuestos para hacer tal cosa, que eso siempre puede beneficiarle, si lo sabe llevar bien, puede beneficiarle mucho. Claro. El PSOE ahora mismo es el partido que más poder tiene para poner algo en el centro del debate político. Y si lo hace y lo pone a su favor, creo que puede decantar la balanza finalmente hacia su lado. También hoy vemos, por ejemplo, las encuestas del CIS que acaba de salir hace una hora, que el PSOE está cerca de los 150 escaños. Quiero decirte que vamos a ver qué pasa. Carlos me pedía la palabra y después María. Y que quien no se sitúe en uno de los dos bloques está políticamente perdido. El descenso de Ciudadanos tan brutal en las últimas semanas, yo creo que ese anuncio del pacto con UPyD, la coalición, le ha venido muy mal, porque entiendo que es un viraje al centro, porque Ciudadanos estaba abocado últimamente a una derecha más cercana, a lo mejor incluso a Vox que al PP, pero y sí es cierto que ha tenido ciertos discursos que encajaban más en el progresismo, como el colectivo LGTB, etcétera. El pacto con UPyD en el momento actual creo que es un suicidio político, porque y más el partido con el que han pactado, que realmente es un cadáver, porque ¿qué beneficios electorales se saca de pactar con un partido que no tiene ninguna representación en el Congreso de los Diputados, y no sé si alguna minoritaria en temas de ayuntamientos y tal, pero es el que pero salió parado, y veremos qué pasa con Más País, que realmente en este bloque tan polarizado esa ambivalencia entre intentar ensanchar el bloque progresista a través de otros discursos no creo que tampoco vayan a encajar muy bien. María. No, que veo que tengo que aclarar que lo que yo he dicho antes de Franco no ha sido para nada a favor ni de Podemos, ni de PSOE, ni de nadie. O sea, yo lo que quiero decir con Franco es que evidentemente ha pasado por un proceso judicial, por una serie de recursos en las que evidentemente esos recursos han hecho, el azar ha hecho que tengamos una exhumación del dictador 2 semanas antes de las elecciones. No estoy diciendo con esto nada, estoy diciendo simplemente que ha tenido suerte, y que te doy la razón con que Pablo Iglesias, de pasar de un discurso ha pasado a otro, y también de una medida electoral tremenda. Y también otra cosa que quiero remarcar es que la campaña electoral esta vez no son 2 semanas, es una. Entonces también es algo que a ver si a PSOE, que es el partido que más le puede beneficiar, no le sale mal. Veo a Antonio con ganas de hablar. Vamos. No, yo tengo que aclararte, María, que yo no te digo nada de lo que tú has dicho, simplemente has soltado tú el tema, has hablado tú de el momento en el que se suma Franco, entonces quería dar ese dato, no iba para ti en absoluto. La campaña dura 1 semana, efectivamente, queda 1 semana para que se inicie la campaña, y vengo a decirte lo mismo que te he dicho antes, el PSOE reaccionará. No sé cómo, no sé qué hará, pero obviamente el PSOE reaccionará. También quiero responder a Carlos, que has hablado del pacto de Ciudadanos y UPyD. A mí me parece que es más influyente ese ofrecimiento de Ciudadanos in extremis al PSOE de darle su apoyo. Incluso después la ha seguido manteniendo ese pacto o ese querer que PSOE,
firme que no va a pactar con las fuerzas independentistas o que se va a permitir gobernar la lista más votada. Esos ofrecimientos de Ciudadanos de última hora, in extremis, intentando esquivar la bala que lo va a matar, yo creo que son los que le están sentando peor, y unido también a los de UPyD. Pero creo que los de UPyD puede ser menos influyente, porque como tú has dicho, es un cadáver político. Ni creo que le sume votos, ni creo que le resten peso. Creo que el problema de Ciudadanos viene más de esos intentos de acercamiento al PSOE para mostrarse otra vez que es el centro, pero ya la gente sabe que el PSOE, o sea que Ciudadanos no es el centro. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Carlos por la anunciación y finalmente Javi. Sí, no, que estoy de acuerdo, que en el momento en que cualquiera de las dos partes del bloque intenta una forma de diálogo con el otro, se ve asumir el fracaso, como en el caso de Ciudadanos lo hemos visto claramente. Y yo creo que para remarcar también, no solo ese pacto en el último momento del Ciudadano al PSOE, sino es que después recordemos que Casado le ofrece ese Más España, creo que, ¿no? O más, Sí. Algo así era. España Suma. Y es algo que Rivera rechaza. Entonces, ante eso yo creo que su electorado ya está tan loco, por así decirlo, por su líder, que no sabe ni hacia dónde ir. Y al final se terminará decantando o para el PP o para... Un líder ahora mismo. Yo Claro, yo creo que la crisis según del las liderazgo de encuestas- Albert según las Rivera encuestas- es... según las encuestas, si se proclama ese 20 escaños así, yo creo que Rivera lo que tendría que hacer es salir. Inés Arrimadas ya ha dado el salto y no va a parar. Pasamos al minuto de cierre. La pregunta de millón en aproximadamente un minuto. La misma pregunta para los 4 invitados. ¿Veremos gobierno después de las elecciones del 10 de noviembre? Carlos. Bueno, en principio hay que tener en cuenta los números, evidentemente. Por los bloques progresistas y conservadores, el conjunto de escaños que tengan será fundamental. Segundo lugar, las abstenciones de la oposición, que hemos visto que el PP no se abstuvo en la sesión de investidura anterior. A ver si es posible con la vuelta en una posible vuelta al bipartidismo, uno de los dos partidos, bien PSOE o PP, por posibilidades más cercanas al PP, se abstenga y facilite el gobierno. Y en definitiva el clima de cansancio que rodea a toda la ciudadanía y a la propia clase política, que sea más proclive a que ya por fin se lleguen a acuerdos puntuales. Muchas gracias, Carlos. Antonio. Yo pienso que no. Que a, No veremos corto, gobierno. que a corto plazo no vamos a ver gobierno. Ya un poco más sí cuando... ¿Cuándo ya? No, pero yo creo que no va a haber gobierno inmediatamente, sino que a lo mejor hay que esperar 100, 150 días para que finalmente sí lo haya, de una forma o de otra. Yo creo que va a haber gobierno bastante a la larga, que van a jugar un papel muy importante las abstenciones, como Carlos ha mencionado, y yo creo que sobre todo lo más importante es la abstención a la hora de votar. Yo creo que para asegurarnos de que haya gobierno, o de que el partido que tú quieres que haga presión para que haya gobierno pueda hacerlo, lo importante es votar. Y yo creo que lo más importante es que el día 10 de noviembre, aunque estemos cansados, salgamos a votar, todos, tanto a izquierda como a derecha. Yo no me voy a posicionar por ninguna, sino que todo el mundo salga a votar, y lo que dé el Parlamento será más representativo, será más abierto y dará más posibilidades de que haya gobierno. Sí. Muchas gracias, Antonio. María, tu minuto. Pues yo me ciño a las encuestas, que no voy a ser aquí yo. Entonces, sí, ciñéndome a las encuestas, vemos un escenario totalmente distinto, que quizás, pues, como ya he dicho, no era el que esperaba el PSOE. Así que yo creo que vamos a ver tener gobierno si PP lo posibilita. Entonces, ya como hemos comentado, en el año 2016 PSOE le dio el gobierno al PP, un poco obligado, pero eran las circunstancias. Así que yo creo que en 2020 vamos a ver gobierno que lo forme el PSOE con la abstención del PP. Y nada, yo considero que ahí también va a tener mucha fuerza Vox, y creo que precisamente, aunque ahora mismo lo estemos viendo en auge, lo mismo las encuestas vuelven a hacer que la izquierda salga a votar, y otra vez no vamos a tener unos resultados tan altos de participación en las elecciones, pero sí es cierto que vamos a ver un parlamento representado por los ciudadanos, y como está diciendo Antonio, sí va a votar la gente aunque esté cansada. El pronóstico de María, muchas gracias. Javi, cierra tú el Pues programa. Tu minuto. yo no quiero ser pesimista tampoco, pero ciñéndome a las encuestas, como he comentado anteriormente, creo que hemos destinado a dos bloques muy igualados, que dependerá todo de la abstención. Por eso es muy importante que, como ha dicho Antonio y María, se vayan a votar a la gente, aunque estemos ya cansados de tantas votaciones, pero que es nuestro derecho.
y creo que vamos a estar a la discursiva, tal y como ha dicho María, de a ver qué partido tradicional deja aparte sus egos y permitiría una gobernabilidad del contrario. Pues solo me queda agradecer vuestra participación, espero veros pronto aquí, y al público muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo programa de Son Político. Hasta pronto.